esa opinión, esa aseveración es cuando menos muy optimista. Lo peor no sabemos si ha pasado o no ha pasado. Aparentemente lo peor en términos sanitarios en el mundo occidental sí ha pasado. Y teniendo en cuenta que esto no es más que una crisis económica derivada de una crisis sanitaria, si el problema sanitario está cuando menos controlado, podemos decir que podemos empezar a contar cómo de dura ha sido la caída. Pero nadie lo sabe. Sin más, hace nada pasaba delante de un hotel de 5 estrellas en Madrid y veía que una persona barría el láser y le preguntaba, ¿cuándo empiezan a abrir? Y me decía, pues a principios de septiembre. Eso ya marca mucho como una ciudad tan vital como Madrid, que representa tanta parte del PIB, los hoteles de 5 estrellas que recogen la gran parte de la inversión extranjera que podemos tener en el país, no se planteen ni abrir hasta septiembre. La situación hay que evaluarla y nos queda todavía bastante. Por suerte, hay algunos indicadores que parecen que son mejores de lo que se pensaba, pero que nadie se olvide. Es decir, esto de una recuperación en V no va a ser verdad. Soy muy mayor y llevo muchos años en esto, entiendo bastante poco, tengo que reconocerlo, que a pesar de todo lo que uno ve, no tiene mucho sentido. Hace unas semanas, hará como un mes y medio aproximadamente, de The Economist abría su número semanal con una foto donde se veía un gran socavón y decía Main Street, Wall Street. La economía financiera, es decir, la economía de los mercados claramente no está recogiendo la economía real. Intentando entender o intentando buscarle una explicación a la situación, se la quiero encontrar, y digo se la quiero encontrar porque no lo tengo nada claro tampoco, es que hoy en día el 1% de las gestoras del mundo manejan el 63% de los activos invertidos, es decir, controlan el mercado. Si la política en la peor de las situaciones, es decir, cuando están lo que ellos le llaman underweight, muchas veces sus fondos están a un 70% como mínimo de inversión, significa que ellos solo se van a ir cuando los inversores detraigan, saquen dinero de sus fondos. Y eso parece bastante complicado que ocurra cuando el dinero está regalado en el mundo. Creo que vamos a seguir viendo una disintonía clara entre los mercados financieros y la economía real, y eso se va a vivir. La prudencia es quizás el arma más importante durante los próximos años. Y cuando hablo de años no hablo de uno ni de 1,5. Estoy hablando a lo mejor de los próximos 4 o 5 años. Nadie tiene claro si no vamos a tener crisis sanitarias semejantes a las que hemos tenido. Todos los expertos epidemiólogos dicen que esto no ha sido más que el primera de una gran epidemias que van a ir encadenando una vez detrás de otra. Hay 2 familias de virus. Yo, curiosamente, muchas veces la gente me tacha demasiado sanitario, pero es que también soy bioquímico y entonces lo veo desde otra óptica. Hay 2 familias de virus que han venido para quedarse y de una manera muy, muy mala en nuestro mundo. Unos son los coronavirus, archiconocidos ya por todos, y otros más conocidos todavía, que son los influenza, lo del virus de la gripe. Bien, lo que no sabemos es cuántas epidemias, cuántas olas de este tipo, aunque no sea de tanta intensidad, va a haber. Por lo tanto, la prudencia en un mercado sobrecomprado de manera clarísima, manejado por unas pocas gestoras, si uno es un gestor independiente o bien un gestor particular, lo que tiene que tener es muchísima prudencia. Como digo siempre, tener el dedo muy próximo al botón de vender. Nosotros somos nuestra característica fundamental porque los principales inversores de los fondos que gestionamos en la gestora somos sus directivos y sus empleados y sus accionistas. Nos caracterizamos por una estrategia de preservación de patrimonio. Decimos que somos fondos de retorno absoluto, pero no porque seamos un cajón desastre, sino porque lo que buscamos claramente es esa estrategia. Nunca ganaremos un 40%, pero no perderemos un 40%. Y el ejemplo es lo que ha ocurrido en esta crisis. La estrategia es la prudencia. Siempre tener un paso menor de la sobreexposición que todo el mundo tiene. Y luego, clarísimamente, es preferible vender que quedarse y perder. Dicen que no hay peor dolor que el de la decisión que no se ha tomado. Y clarísimamente no hay simetría entre la felicidad que te da el beneficio y el desazón que te causa la pérdida.
es el factor que determina la filosofía nuestra de inversión. Nosotros decimos que somos unos gestores donde nuestra estrategia, nuestro método de inversión es el derivado de muchísimos años trabajando en esto. Nosotros tenemos 3 pilares sobre los que soportamos nuestra inversión. La primera es un objetivo claro, la preservación del patrimonio. La segunda es la tranquilidad a nuestros inversores. Somos sus principales coinversores. El primero que arriesga el dinero somos nosotros. Y lo tercero es una fidelidad estricta al método. Nosotros no compramos análisis a nadie. Todo lo hacemos nosotros. Lo que hace es que solo invertamos en aquellas compañías que conocemos clarísimamente. Y para que una compañía sea invertible por nosotros, mejor dicho, sea siquieramente analizable, tiene que cumplir lo que llamamos las reglas de los dos 5. Es decir, 5 características tiene que tener la compañía que son positivas y tiene que carecer de 5 riesgos. Por ejemplo, dentro de las características positivas tienen que tener ventajas competitivas como tener barreras de entrada, barreras de salida o un portfolio diversificado. Y dentro de los riesgos a evitar, pues entre ellos son el tamaño de las acciones, es decir, no queremos quedarnos encerrados en una compañía porque no haya volumen para la venta o porque esté en un sector extremadamente regulado o porque tenga poca diversificación territorial. Eso nos lleva a una selección de valores que estudiamos en detalle y que es nuestro universo de inversión. La fidelidad al método de análisis, más luego una fidelidad al método de gestión. Por ejemplo, nosotros, da igual que la compañía siga subiendo, nuestro máximo riesgo es el ticket de inversión que tenemos establecido. Y si la compañía baja, no sobrecompramos, porque pensamos que no podemos ir nunca contra el mercado. Uno de los problemas de este sector es el ego del gestor. Quien se equivoca es el mercado, no me equivoco yo. Para evitar eso, nosotros hemos fijado un volumen máximo de inversión por activo y es lo que llamamos nuestro ticket de inversión. Da igual que la compañía vaya bien, que vaya mal, nunca vamos a invertir más de ese valor. Nosotros partimos en su momento con 3 SICAVs. 3 SICAVs que debido al movimiento político que hay en este país, donde se considera que la SICAV no es más que un método de evasión de los ricos, cosa que cualquier que conozca el sistema fiscal español sabe que es totalmente incierto. Es más, si uno se va a Luxemburgo, lo que hay es fundamentalmente SICAVs. Me parece que representan el 99,2% de todas las inversiones en vehículos de inversión en Luxemburgo. Nosotros nos hemos visto obligados a convertir estas SICAVs en fondos. El proceso es extremadamente laborioso. Desgraciadamente en España nunca llegaremos a ser un mercado eficiente si el regulador no es eficiente a la hora de actuar. Y cuando digo eficiente quiero decir ágil. Entonces, estamos convirtiendo 2 SICAVs en fondos, una de renta variable y otra de renta fija, y la tercera SICAV lo que vamos a hacer es que nos la vamos a llevar a Luxemburgo. El propósito de llevarla a Luxemburgo es porque otro problema, el regulador español no acepta que se denominen en otra moneda que no sea el euro los vehículos de inversión en España. Y nosotros, si queremos que captar dinero de Latinoamérica, de inversión latinoamericano, que les gusta invertir desde España, pero en su moneda de referencia, que es el dólar, nos tenemos que ir a un país, a una plaza donde permita eso, y en este caso es Luxemburgo. Por lo tanto, digo en breve, pero llevo diciendo en breve mucho tiempo, pero no por nosotros, sino porque las cosas van más lentas de lo deseado. Tendremos 3 fondos clarísimamente de autor, con el mismo concepto de retorno absoluto, 2 de renta mixta, invertibles, uno en dólares y otro en euros, y un fondo 100% de renta variable. Consideramos al principio, igual que lo considerábamos hace aproximadamente un año, que el mercado estaba ya sobrecomprado. Pensábamos que el catalizador de la caída de los valores iba a ser la guerra comercial. Nos equivocamos, pero yo creo que no nos equivocamos en que el mercado estaba sobrecomprado. En este caso, el catalizador fue el coronavirus. Cuando decidimos que había que seguir a la ola porque no podías esperar que se produjese algo que no se producía, empezamos a actuar con extremada cautela, con lo cual actuábamos mediante posiciones muy cortas constantemente. Buscábamos pequeñas rentabilidades y siempre ante pequeñas pérdidas nos salíamos. Fundamentalmente porque al ser profesionales nuestros costes operativos están muy aquilatados, cosa que un inversor particular obviamente no puede hacer, tanto por información como por costes. Esa misma estrategia la llevamos a cabo durante la primera parte del año, es decir, los 2 primeros meses, y cuando se desató el tema del coronavirus, vendimos toda la cartera.
Eso nos llevó a que durante todo el tiempo de la pandemia éramos la gestora con mejores resultados de todas las gestoras españolas. Llegado un determinado momento, decidimos que como la ola era una ola que crecía inexplicablemente, es decir, porque vemos acciones cuyos multiplicadores están por encima de 100. Eso conceptualmente es imposible de entender, ¿no? Pues empezamos a invertir. Pero muy en contra de lo que decían muchas casas, nuestra posición siempre era de infraponderar las acciones. Con lo cual, nuestra posición de renta variable está aproximadamente un 40% del peso que normalmente tenemos.